Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hemos salido ya del periodo postelectoral, siempre habrá algunas entregas relacionadas con la política vernácula, no se pueden obviar, pero hay otros temas de interés de país que no deben ser objeto de abandono, que deben estar ante la opinión pública de manera frecuente. Es la alimentación. ¿Cómo está la producción en nuestro país? Los planes que se deben desarrollar de manera permanente. No solo estar pensando en que viene el 30 de noviembre. Hay que producir, hay que sembrar, hay que tener planes estratégicos definidos. Ahora que se ha vuelto de moda esta palabra, pero ese plan estratégico definido hoy para nosotros es el campo. Ingeniero Héctor Hernández, siempre es un gusto saludarlo. Bueno, gracias, Chendo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarnos para estar aquí con el inmenso público de Televicentro para poder compartir algunas ideas, algunos problemas y algunas soluciones que necesita este país en el sector agroalimentario debido al abandono que tenemos hace 16 años de este sector, que es muy fuerte y se va viendo en la reducción todos los años de los alimentos, los altos costos de alimentos, los altos costos de los insumos y al mismo tiempo la reducción de las exportaciones en este país. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué nos es tan difícil encontrar programas y proyectos efectivos para el sector productivo en Honduras? Y no de ahora. Esto ha venido con un ciclo repetitivo que no nos permite ser autosuficientes en lo que consumimos, ni siquiera en frijoles y en maíz, que es la vocación histórica del productor hondureño. Hoy podemos decir, tenemos las cantidades de estos granos para que nuestra población coma. Bueno, en primer lugar es una política de Estado y que el presidente que llega cada 4 años tenga la intención y tenga los conocimientos de cómo se desarrolla la economía del agro en Honduras y en todos los países, la importancia que tiene, porque es seguridad alimentaria y es en este país, quiero decirle que el 50% de los hondureños viven en el sector agrícola y el 50% comen porque existe el agro. Entonces es de tanta importancia, pero los presidentes que han llegado en los últimos años no le han dado eso que necesita el agro, ese empuje. Las inversiones y además las personas que dirigen el sector agroalimentario en el país a veces no tienen los conocimientos teóricos prácticos que se necesitan para impulsar un desarrollo desde el pequeño, el mediano y el gran productor, para mantener un sector que genera bastante empleo, inclusive es el que genera mayor empleo. El agro ha estado generando en los años anteriores alrededor de 1.200.000 a 1.300.000 personas, que no lo genera el sector productivo ni las maquilas, y además que nos asegura la soberanía alimentaria y ha generado más del 30% de las exportaciones en este país. Sin embargo, poco a poco ha ido bajando y hemos visto cómo algunas autoridades que nos dirigen han preferido hacer las importaciones de otro país para mayor comodidad y dedicarse a otras actividades que son no menos costosas, sino más fáciles para ellos de dirigirlas. Facilitar los procesos es lo que han logrado, pero en detrimento del productor hondureño e incluso de la generación de empleo. Empezamos y nos vamos a los últimos años con un 30% que usted me hacía la referencia. Hoy estamos a un 28% de generación de empleo en un área que todas las demás naciones de la región la están potenciando a pesar de no tener la riqueza que tienen las tierras de nuestro país. Así es, si usted mira los países de Latinoamérica, inclusive Guatemala, cómo ha fortalecido su sector productivo, y no con grandes productores, sino con pequeños productores, cómo los ha organizado y exporta la mayoría de sus productos a nivel centroamericano, como El Salvador, como Honduras. Nosotros somos ese mercado de recepción del producto guatemalteco. A diario, y es frecuente que pongamos el ejemplo en los anaqueles de los negocios de productos agrícolas,
y de comestibles del Valle de Sula es producto guatemalteco, incluso hasta el banano. Claro, el banano, el plátano, que antes más bien éramos exportadores, ahora somos importadores. Y nos vamos a las hortalizas, por ejemplo el rábano. El rábano usted en 20, 22 días siembra una semilla de rábano y está cosechando. El pepino en 38 días, 40 días. Sin embargo, los estamos importando de Guatemala. ¿Por qué? Porque también hay una descoordinación total. Debemos de trabajar en una forma integral. Por ejemplo, hacer las cadenas agroalimentarias, donde esté el productor y todos los intermediarios hasta llegar al consumidor. Y hay una cuestión bien clara que muchos presidentes no han entendido. El rol del gobierno es proteger dos sectores. Por ejemplo, usted produce aquí una sandía y hay 10 sectores intermediarios y todo para llegar al consumidor. Pero a usted lo que le importa son 2, no los 8 que están en medio. La obligación del gobierno es proteger al productor en primer lugar, hacerle rentable su producción, que le paguen lo justo y que gane para que se mantenga en el campo. Y proteger al consumidor con precios justos y correctos. Pero los intermediarios, esa no es obligación del gobierno. Entonces el gobierno debe centrarse en esas dos partes, en el productor y el consumidor. Esa es una idea macro de aquella persona que le interesa el agro. Otro problema que he tenido yo, o ha tenido todo el gobierno, es que la mayoría de los funcionarios de alto poder en el país no les ha interesado el agro. Dicen, no, eso es complicado, y para frijoles mejor traer de Nicaragua, para maíz ya se está trayendo de Estados Unidos. No, mire usted cómo hemos pasado de consumir tortillas de maíz blanco a tortillas de maíz amarillo. ¿Por qué? Maíz traído de Estados Unidos. Ojalá fuera maíz producido en Honduras, maíz amarillo. Pero lo han traído, el maíz que es para consumo animal, lo han traído ahora para consumo humano. Eso no puede ser, entonces tenemos que entrar a nivel centroamericano, a nivel de CAFTA, a revisar el Tratado de Libre Comercio. Aquí hay un hecho claro y es que, visto lo que nos expone ingeniero Hernández, la institucionalidad ha tenido errores tras errores. Desarrollo económico debería estar encima revisando esa cadena productiva. Y no lo hace. Es correcto. ¿Pero por qué? También tenemos que revisar y actualizar lo que hace 32 años nos dejó el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que es la Ley de Modernización Agrícola. Con eso desapareció en el campo la asistencia técnica y quedó abandonado, porque hay gente que hay que estar permanentemente con ellos, pequeños productores, porque están saliendo nuevas tecnologías, nuevos sistemas de producción. Nosotros hicimos un pequeño impulso, ustedes lo conocen, en 2006, nosotros fuimos los creadores del bono tecnológico productivo para levantar esos 270,000 pequeños productores menores de 5 manzanas con semilla mejorada, con aumentarle la productividad y darle asistencia técnica. Contratamos 120 técnicos. Todo eso se fue degradando con cada uno de los gobiernos, con el gobierno de Pepe, con el gobierno de Juan Orlando, y ya con este gobierno llegó un momento que los 120 técnicos que nosotros contratamos, técnicos agrícolas, son conductores, son conserjes y llegan en un carro a tirarle un quintal de fertilizante. Se volvieron burócratas de oficina, no de campo como debería ser el fin de su función. ¿Y quién entrega el bono? ¿Quiénes son? Los políticos. Nosotros lo evitamos y tuvimos choques con diputados, con alcaldes. Lo que les pedíamos era la lista de los productores, ir a verificar que son productores, entregarles y darles la asistencia técnica. ¿Y hay formas cómo arreglar esto? O ahora que, bueno, volvimos a la política, que venimos a la actividad política, ¿eso se va a tener con mayor precisión presente? Claro que sí. Yo he estado sorprendido que hemos tenido en estos 16 años 4, o podemos decir 4 presidentes del agro. A ninguno le ha interesado el agro. Sin embargo, ahora que ya tenemos un candidato citadino que no nació en el agro, como el ingeniero Salvador Narrala, hemos platicado con él permanentemente sobre esto y tiene una gran intención, un gran interés por desarrollar el sector agroalimentario, que yo me asusto.
Y de hecho nos ha pedido desde hace unos 3 meses que le preparemos un plan de gobierno, el cual ya lo tenemos listo en un 90%. Ahora se están integrando las comisiones de trabajo para afinarlo, donde hemos hecho un diagnóstico a nivel nacional de todos los rubros, tanto en la ganadería, en la pesca, acuacultura, hortalizas, granos básicos, la ganadería de carne, ganadería de leche, para reactivar todo el sector nuevamente y que vuelva la vida al campo y que se genere en primer lugar los alimentos que consumimos y en segundo lugar los medianos y grandes productores puedan darle valor agregado a la producción y volvamos a ser un país exportador en Centroamérica. Bueno, aquí hay un punto clave en todos estos procesos de desarrollo agrícola, es el financiamiento. Si no tenemos el recurso económico, de nada servirá un buen plan, una extraordinaria iniciativa, porque se va a requerir de plata para el desarrollo. Tendremos esa facilidad para encontrarla y no pensar que vendrá a partir de enero próximo. Ahora mismo, ¿qué hacer o cómo encontrar el proyecto idóneo para que eso vaya marchando? Porque hay que comer, hay que tener producción. Pero yo le voy a decir una cosa. En el agro hay 2 tipos de inversiones. La inversión nacional que autoriza de los fondos nacionales el presidente de la República, que puede cerrar ciertos proyectos que no son rentables ni necesarios para el país, como ha manifestado el ingeniero Salvador Narrala, que él va de 113, 114 instituciones, lo va a reducir a unos 60, 70. Ahí va a sobrar mucho dinero para reinvertirlo en áreas como en el agro. Y también está la inversión extranjera. Acuérdese que están las maquilas agrícolas que están funcionando en varios países. Si cerramos instituciones, que sería lo ideal, si vamos a tener una concentración de actividades, el cerrar entidades públicas implica separación de personal, que hay que pagar prestaciones. Claro, pero acuérdese que las va a pagar una vez. Pero no va a estar una institución generándole 300, 500 millones de pérdidas cada año, si lo que va a pagar son 1.000 millones, ¿va? Entonces en 2 años la cierra y en 2 años le queda después libre esos 1.000 millones que votaba ahí. Y así hay como unas 5, 6, 8 instituciones. La misma Secretaría de Agricultura y Ganadería que usted en su momento rectoró, yo recuerdo cuando vino el cambio en este proceso disque de modernización del Estado, que fue más bien engordarlo, eran recursos naturales, como tal todo englobaba lo que es agricultura y ganadería, dije pesca, ambiente. Y se terminó la asistencia técnica. Sí, ¿cómo encontrar ahora una concentración efectiva, ingeniero? Bueno, tenemos que hacer una revisión de la Ley de Modernización Agrícola. En primer lugar, la asistencia técnica. Usted mencionaba el crédito. El crédito es importante, pero no regalarlo, irlo a tirar. Es con crédito supervisado. ¿Se acuerda, Banafón, que antes funcionaba el crédito? Yo fui extensionista agrícola a finales de los 70 en Olancho. Yo daba asistencia técnica y andaba conmigo el técnico de Banafón dando asistencia financiera. Andábamos verificando que se estaban utilizando los fondos para los cuales fueron financiados por el banco. Entonces queremos volver a eso porque eso era efectivo. Pero ahora usted le da $1 millón de pesos a un productor, ¿cómo sabe que lo va a invertir en el agro? No hay asistencia técnica. Entonces tenemos que regresar a ciertas instituciones que funcionaron, nada más que actualizarlas, modernizarlas, porque el agro también vamos a entrar con alta tecnología, porque el mundo es diferente y está la alta tecnología, hay menos mano de obra, entonces tenemos que usar tecnologías que vengan a suplantar la mano de obra en aquellos rubros que son importantes y que son de grandes áreas, ¿verdad? Pero con el pequeño productor vamos a trabajar en una forma muy eficiente. Por ejemplo, tenemos un programa estrella, que es la agricultura familiar integral. Agricultura integral familiar, donde vamos a entrar con hortalizas, vamos a entrar con especies menores, vamos a entrar con frutales, ¿me entiende? Entonces, eso lo vamos a hacer con las 270,000 familias en los 4 años para organizarlas y que ellos generen en sus pueblos, en sus aldeas, sus propios alimentos. ¿Qué quiero incorporar a este diálogo que busca hablar de la realidad que vivimos en el agro, a un hombre que está allá tierra adentro, que produce granos básicos en Olancho, que es el departamento con una de las mayores riquezas en tierra y agua para el desarrollo productivo de Honduras, pero olvidado? Son Quijotes los que siguen en ese
departamento con la producción. Incluso decía el ingeniero Hernández, don Juan Valladares, que es el presidente regional de Prograno en Olancho, que figuras políticas que llegaron con gran impulso para el sector agrícola no fueron tan efectivos como en su momento pensamos. Se puede llegar a una actualización y a mejorar las condiciones de los productores, yo digo, en lo que resta de este gobierno, para entrar con mucha mayor fuerza en el próximo cuatrienio. Don Juan, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Muchas gracias, don Rosendo. Un saludo a la distancia al ingeniero Héctor Hernández Amador, quien fue en su momento, en el gobierno pasado de don Mel Zelaya, ministro de Agricultura y Ganadería. Fuimos compañeros de trabajo en los años 80 y conozco muy bien de su trayectoria. Se escucha fácil y se plantean muchas cosas positivas, pero al final en la praxis no resulta como se piensa y como se propone, desafortunadamente. Vivimos en un país en donde se improvisa siempre, cada gobierno hace lo que considera hacer bien, sin importarle darle seguimiento a los programas, proyectos que el gobierno anterior presentó o desarrolló. Esa es la realidad desafortunada que tenemos en nuestro país. Y es una crítica constructiva que tenemos que cambiar de la manera de pensar y de actuar para bien de nuestro país. Usted lo apuntó, don Rosendo, un sector que ha estado abandonado en las últimas décadas. En las 30 años atrás estábamos en mejor condición. Fuimos en un tiempo el granero de Centroamérica, Olancho, en donde se sembraban 60,000 manzanas de maíz. Hoy apenas se están sembrando entre 12 y 15,000 manzanas. Ha habido una deserción por múltiples factores. Cambio climático, falta de mercado, costos de producción elevados, en fin, alto endeudamiento por condiciones climatológicas de los productores. Y es una larga lista de que yo creo que no vale la pena mencionarlas porque ya la opinión pública y todo el mundo la conoce. Desafortunadamente han habido muy buenos programas y yo creo que en su momento, cuando fue ministro de la SAC, el ingeniero Hernández manejó el bono tecnológico, que creo se comenzó en el gobierno del presidente Mel, con muy mal suceso, con malos resultados. Una herramienta muy importante para el pequeño productor principalmente, pero que desgraciadamente los gobiernos no los han sabido manejar. Se ha politizado, no llega esa ayuda, ese apoyo donde tiene que llegar al pequeño productor de subsistencia, sino que llega al activista político, al político, para que lo distribuya, hacen mal uso de él, lo dan a personas, agentes, unos no son productores y otros lo reciben para venderlo, comprar un litro de guaro y malversar y mal utilizar ese recurso que le cuesta al pueblo hondureño, porque es con impuestos del pueblo hondureño que se maneja ese fondo. Miles de millones en lo que va de los últimos 5 gobiernos se han invertido cientos de miles de millones en eso, con muy mal suceso, sin resultados. Y son evidentes. No hay una evaluación como para poder tener certeza de que ha sido bien manejado ese recurso, esos fondos del pueblo hondureño. Y eso es lo que tenemos, desgraciadamente. Hemos tenido en nuestro país, en los últimos 20 años, 3 presidentes olanchanos y no ha habido ninguna acción significativa en el agro de Olancho que haya sucedido para mejorar las condiciones, para fortalecer el único patrimonio que tenemos en Olancho,
cuál es la agricultura y ganadería. Y seguimos, creo, y me da pesar decirlo, en peor condición de como estábamos desde hace tiempo. Es lamentable, ¿verdad? Porque al menos deberíamos tener una condición diferente, porque somos un país eminentemente agrícola, forestal, y no se invierte en recursos, no se apoya el agro. No hemos regresado al campo, estamos postergados, altamente endeudados, la mayoría de los productores, sin esperanzas de poder tener un alivio, sin poder, no hemos podido ni readecuar, no estamos pidiendo que se nos regale, sino que se nos dé un compás de espera, una mejor condición para que esa carga crediticia que nos roba se pueda poner más liviana y la podamos manejar. Muy bien. No ha habido interés político de hacerle, de ponerle atención a un anteproyecto de ley, de un proyecto de readecuación de deudas, de alivio de capital porque es necesario, y esa es la condición actual que tenemos. Desgraciadamente, seguimos postergados, sin atención al campo, y eso es muy lamentable, porque deberíamos de tener la gente que producimos el alimento básico, los frijoles, el arroz y el maíz para la tortilla del pueblo hondureño, una condición diferente para poder superar esa crisis que ya data de mucho tiempo. Muy bien, don Juan Valladares, presidente regional de Prograno, y el ingeniero Héctor Hernández, exsecretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo, ingeniero Héctor Hernández. Después de escuchar a don Juan Valladares, tenemos claro que hay que buscar cómo impulsar respaldo financiero para el pequeño y mediano productor. El gran problema de Honduras es que ellos tienen muchas limitantes. Usted me ponía el ejemplo de Guatemala, donde la gran cosecha es a nivel de pequeños grupos de productores, incluso a nivel de cooperativas, pero ¿cuáles son las capacidades nuestras para llegar a esos niveles que tiene Guatemala hoy en día, que hace muchos años lo tuvo Costa Rica, por ejemplo, con la famosa empresa Dos Pinos, que fue todo un éxito a nivel de cooperativas? Sí, claro. Nosotros siempre hemos dividido el agro en tres sectores. Los pequeños productores menores de 5 manzanas, que son los que no son bancables, no tienen acceso a crédito de ningún tipo. Sin embargo, en ese sector está el 90% de los productores de frijol y productores de 5 manzanas a 100 manzanas, que son los medianos productores ya de lógica comercial y que tienen acceso a algún crédito, ha sido un poco limitado, pero sí a Banadesa, que los puede financiar. Y los mayores de 100 manzanas son los grandes empresarios exportadores, que ellos lo único que necesitan del gobierno son las facilidades que se dan, legales, técnicas. Ellos son competitivos porque ellos tienen capital, tienen tecnología y tienen los mercados. El trabajo del gobierno al 100% es en los otros dos grupos, y en esos creo que debemos de trabajar bastante con el crédito al pequeño productor organizado y al mediano productor. Lo que dice Juan es correcto. Hay que trabajar en eso de readecuar las deudas de los productores de lógica comercial para que mantengan la producción a nivel nacional, porque no la podemos perder. Lo que hablábamos con ustedes, que hay países, que hemos visitado países como Corea, Japón, China, que están en primer lugar en tecnología y de los más ricos del mundo. Sin embargo, sus pequeñas parcelas de arroz las mantienen, las financian con pequeñas tecnologías, porque eso es parte de su alimentación, de su canasta básica, de su idiosincrasia. El arroz para ellos es la tortilla para nosotros. El interés de sus gobiernos pues es muy importante, y por eso le decía yo, Juan lo manifestaba, de que hemos tenido 3 presidentes de Olancho y a ninguno le gusta el agro. Yo personalmente lo viví cuando hice la transición
En el gobierno de Pepe Lobo, la persona que lo estaba haciendo me dijo que el presidente le dijo que él no quería hacer nada del agro, que era un sector que no le interesaba mucho. Yo quedé muy asustado porque lo conocía él, que era un productor. De ahí llegó Juan Orlando Hernández, con 8 años tampoco, que al agro no le dio importancia. Y ahora estamos con un gobierno de libre que se ha dedicado a darle prioridades a otros aspectos que no son importantes para el país. Sin embargo, yo le decía que hemos tratado a una persona desde hace varios meses, que es Salvador Narrala, y hemos discutido y él me ha preguntado muchos aspectos a un grupo de nosotros sobre el agro, porque él está interesado en desarrollar nuevamente el agro, especialmente aquellos valles del país, el Valle Guayape, el Valle Lepaguare, el de Agalta, y está muy interesado en fortalecer y darle valor agregado a la producción de carne, a la producción de leche, a darle valor agregado a la producción de granos básicos como maíz y frijoles, para que ya salgan de sus lugares con valor agregado y vayamos avanzando poco a poco, así como a la diversificación con los cafetaleros, con otros productores, para que no tengan esos golpes de bajos precios en algunos rubros, pero que en otros puedan recuperarse. Yo creo que sí es cierto, el agro ha estado abandonado, es difícil. Las inversiones no se han hecho a nivel nacional porque la gente tiene miedo, a nivel internacional no vienen maquilas, porque piensan que no hay seguridad jurídica. Pero ahora pienso yo que va a cambiar, se están haciendo contactos a nivel internacional, se están haciendo contactos con empresas de Canadá que son consumidoras de hortalizas de alta calidad que se pueden producir en el país a través de greenhouse, y ellos están dispuestos a venir una vez que haya cambio de gobierno para instalar empresas maquiladoras de agrícolas en el país para generar bastante empleo. Lo mismo en la parte de acuacultura, porque el agro es tan grande, ¿verdad? Honduras es muy competitivo en exportación de filete de tilapia. Nosotros trajimos la empresa que está en El Cajón, que vino a invertir 28 millones de dólares, pero en El Cajón pueden caber 3 empresas con alta tecnología, y ese es el compromiso con la empresa que está, que siempre y cuando vinieran nuevas empresas, pero con tecnología igual o mejor a la de ellos, no hay ningún problema para mantener la calidad del agua y la competitividad del país. Yo creo en eso vamos a trabajar, además de hacerlo a nivel nacional también lo de la producción de tilapia, porque el objetivo principal es dar seguridad alimentaria, producir todos los alimentos que consumimos dentro de la canasta básica familiar sin necesidad de estarlas importando de otros países centroamericanos. ¿Qué falta por hacer para que se saque agricultura y ganadería de la capital? Porque al final, don Juan, la aspiración es que estén ahí en el campo. El extensionista agrícola hace tiempo se perdió, y ahora, y esto ha ocurrido de los últimos años, el que va allá donde están los que lo requieren, y hay sus excepciones, como en el caso de ustedes que producen a gran escala, pero para cierto tipo de productor el consejo, el apoyo, la orientación es fundamental. El problema es que esto lo volvimos político, don Juan. Desafortunadamente, don Rosendo, el ingeniero Hernández sabe muy bien. A partir del gobierno del expresidente Callejas cambiaron las reglas del juego. Se perdió la extensión, el programa de extensión agrícola a nivel nacional y un programa de investigación agrícola que sucedía en estaciones experimentales diseminadas en todo el país y en las fincas de los productores. Se perdió eso. Y se perdió la labor del técnico en el campo. Ya no hay técnicos en el campo. Ya el productor tiene instrucciones de casas comerciales, de proyectos específicos que tienen un objetivo para su bienestar empresarial. Pero se ha perdido ese apoyo que tuvo en sus años, en los años 80, principios de los 90, el sector productor de granos básicos específicamente, la ganadería. Desafortunadamente no hay voluntad política, y yo
pienso que radica en el desconocimiento técnico, en la falta de interés que tienen los representantes, los mal llamados padres de la patria, que van a representar a los sectores en el Congreso Nacional, unos por desidia, otros por ignorancia, por desconocimiento y otros por no sé qué, porque bien lo dijo un flamante diputado actual de nuestro Partido Liberal, de que los diputados iban al Congreso a resolver sus problemas. Y eso era histórico, y eso era permanente, y no a resolver los problemas del pueblo hondureño. Una triste realidad que yo lo admiré por la franqueza que tuvo en decirlo y por la valentía que tuvo en decirlo, en denunciar ese tipo de cosas que son la realidad que tenemos en nuestro país. Desafortunadamente, esa es la condición que tenemos, esa es la realidad. Desconocimiento, falta de interés por los problemas nacionales. Hombre, si somos un país eminentemente agrícola, forestal, pongámosle atención. No hay inversión en el campo. Conocemos ya que la actividad económica con más alto riesgo es la agricultura, y por eso la banca privada no le interesa ni le ha interesado financiar la agricultura, porque no hay una ley que la obligue al menos que un porcentaje mínimo de su condición, de su cartera crediticia, sea para el agro. Sistemas de riego, que la inversión en sistemas de riego es una inversión con 100% de retorno, porque no puede justificar un productor que tiene riego, sistema de riego, un no pago, porque la variable más importante en la producción es el riego, es el agua. Las demás se manejan técnicamente y el ingeniero lo sabe, pero vivimos en un país a la deriva, sin orden, sin proyección, sin horizonte hasta el momento, porque como les reitero, hemos tenido 3 presidentes solanchanos y sabemos que aquí no hay maquilas, que aquí no hay industrias, que aquí no hay fuentes de empleo masivos, que la única fuente de empleo es la agricultura y la ganadería, y no se le presta atención a eso. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad. Y que se puede cambiar, se puede. Tenemos el potencial, las condiciones. Somos una zona rica en recursos naturales, suficientes tierras fértiles, valles, mantos acuíferos casi inagotables en el subsuelo, ríos suficientes, y no aprovechamos ese recurso que Dios nos ha dado y que por desidia, por desconocimiento, por falta de interés, no se da en la actualidad. Es una desgracia para nosotros, sinceramente. Así lo llamo, y me disculpan la franqueza y las palabras groseras que digo, pero hemos tenido una clase política, funcionarios que dan mucho que decir, que nos representan a la población olanchana. Muy bien, hacemos una pausa. El Tratado de Libre Comercio debe revisarse con urgencia. Es el planteamiento que están solicitando muchos sectores a nivel de Centroamérica y República Dominicana. ¿Cómo debe ser esa revisión frente a lo que está viviendo Estados Unidos, donde la Secretaría que tiene los mayores disponibles en cuanto a recursos es justamente la de Agricultura en Estados Unidos? Es una que está manejando más de casi 40.000 millones de dólares. Hay mucho subsidio para los productores y eso toca también a los nuestros. ¿Qué planteamientos tienen tanto don Juan Valladares como Héctor Hernández después de la pausa? Seguimos esta noche al banquillo. ¿Podemos producir y competir a nivel de Centroamérica si hay igualdad de oportunidades?
pero si vemos lo que ofrece Estados Unidos a su aparato productivo, estamos en una clara desventaja. ¿Cómo encontrar un equilibrio? ¿Cómo equipararnos ahora que están planteando la posibilidad de revisar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, don Juan? Bueno, ojalá se llegue a feliz término esa promesa que ha hecho la Embajada de los Estados Unidos de crear la posibilidad de revisar el Tratado de Libre Comercio. Y en los otros rubros no hay problema. El problema es granos básicos, maíz y arroz. No podemos competir con los productores norteamericanos. Tienen a la libre, a cero arancel, las importaciones de los volúmenes que quieran para satisfacer su demanda, de sus molinos, de sus empresas. Tenemos 2 transnacionales en nuestro país que no les importa nuestro país. Ellos no tienen conciencia social. Caso de Cargill y de Covepa, una empresa guatemalteca que vienen a recoger los lempiras, convertirlos en dólares y llevarlos para sus países de origen. Esa es la realidad. No les importa la producción nacional, no les interesan los productores nacionales. Y los beneficia el tratado solamente a 19 empresarios. 9 empresarios en contra de más de 200,000 productores nacionales. Esa es la cruda realidad. Ojalá se revise, ojalá, porque nos va a beneficiar, pero que en esa negociación de esa revisión se incluyan, se tomen en cuenta los dirigentes productores que tienen conocimiento más o menos de ese tratado, de ese tratado, para que puedan participar, sugerir y poder hacer algo por la causa. Sí, ¿cómo debe ser el planteamiento del Estado en este proceso de renegociar el Tratado de Libre Comercio en el área puntual de la producción agrícola, pero en aquellos productos donde tenemos la desventaja? Claramente hablamos de maíz, frijoles, arroz, granos básicos. Bueno, mire, es que Juan lo sabe, y todos los hondureños que estamos de alguna forma ligados al agro, conocemos de que las negociaciones que hicieron en el Tratado de Libre Comercio participaron personas que no estaban ligadas al agro. Entonces el Tratado de Libre Comercio es un tratado que ha beneficiado con las maquilas, con las exportaciones en otras áreas de tecnología, pero en el agro estuvieron personas que son economistas, que no hay un ingeniero agrónomo que trabajó ahí, especialmente los que tienen experiencia en el campo, y se hizo un tratado a matacaballos. No le dieron la importancia que tienen los granos básicos para la producción nacional y para todos los hondureños. Entonces creo que hay que revisarlo a nivel de CAFTA, de todo Centroamérica y República Dominicana, para actualizarlo. Actualizarlo, como dice Juan, solo en la parte agrícola. No es posible que nosotros ese tratado nos esté llevando poco a poco a la destrucción de la producción nacional de granos básicos, específicamente arroz y maíz. Lo otro es que una vez el problema de los tratados de libre comercio es que aquí no se les da seguimiento, aquí no les importa a los funcionarios y llegan funcionarios nuevos que ni entienden ni han leído ese tratado de libre comercio. Entonces es el momento de que el nuevo gobierno ponga una comisión integrada con técnicos del agro y con productores del agro que están siendo afectados desde hace casi 18 años para que se haga un tratado de libre comercio que beneficie a Estados Unidos y nos beneficie a nosotros también. Ahora, no solo el tratado de libre comercio, como decía Juan también, en el gobierno de Rafael Callejas se hizo la ley de modernización agrícola, que eso vino a dar al traste con los pequeños productores y los medianos productores de este país. Entonces debemos de revisarla, actualizarla y en aquellas partes que está dañando como al productor, como la asistencia técnica, la investigación, que es generación de tecnología, y llevársela al campo y enseñarle al productor cómo hacerla,
bueno, hay que revisarla, hay que quitarlo, o inclusive hay leyes que se reforman. Ya tiene 32 años esa ley y hay que irse actualizando cada 5 años. Lo mismo está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se debe formar urgentemente una comisión, y esto ojalá lo escuchen los 3 candidatos presidenciales para que los presionemos, para que estén listos para escuchar cuál es la posición de ellos. Porque yo creo que ya es tiempo, lo que le decía yo al inicio del programa, en Honduras el 50% de los hondureños vivimos en el campo y el otro 50% comemos porque existe el campo. Entonces ahí se ve la importancia en el agro para este país, y que no es posible que tengamos candidatos que no mencionen, ni conozcan, ni se hayan comido una tortilla o un elote cocido, que es parte de la idiosincrasia de nuestro país, y que estén buscando los votos del 50% de los hondureños que producen y 50% que comemos, o sea, el 100%. Esa es la importancia del agro. Hablamos de incentivos, don Juan, de incentivos permanentes para el sector productivo, pero al mismo tiempo que se den esos incentivos, aquí se está planteando una profunda reforma en donde haya consenso a nivel de las fuerzas políticas, y al final terminamos metiendo la política en esta área que no debería estar, pero como tal sí es urgente y necesario. Aquí agrego algo que es clave y fundamental: reglas claras y la protección para la inversión, e inversión a todo nivel, porque lo que hemos venido observando de los últimos tiempos son invasiones también, que hay que plantearlo en cuanto a un respeto al Estado de Derecho, porque nadie va a querer seguir apostando a la inversión agrícola, y aquí extendemos esa área de la productividad que hablaba el ingeniero Hernández, que no debemos circunscribirnos a lo que conocemos la mayoría de nosotros. El sector es amplio, es robusto, pero requiere también de protección. Claro, lo que decía el ingeniero Hernández al inicio, la seguridad jurídica, tenemos que ordenarnos, tenemos que fortalecer esa norma, porque es la principal, diría yo, para la inversión, tanto nacional como extranjera. Uno de los incentivos, pienso yo, que debería de haber ya, de inmediato, es promover la inversión en sistemas de riego, en mejorar esa condición para asegurar la producción. Y reitero, ningún productor puede justificar el no pago de un compromiso crediticio si tiene riego. El riego es 100% recuperable, y estaríamos asegurando y mejorando la condición de los productores del campo. Desafortunadamente, ese tipo de iniciativas no se manejan en la toma de decisiones a nivel de arriba, a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, etcétera, en donde se toman las grandes decisiones, y eso falta que hacer. Se me ocurre ahorita esa premisa que puede ser manejada ya de inmediato. Todo es que haya voluntad política, todo es que haya decisión para tomar esas grandes decisiones que, estoy seguro, van a transformar la seguridad y van a fortalecer la seguridad alimentaria de nuestro país. Imagínense que haya un problema en los Estados Unidos, principal aliado comercial de nuestro país, de donde viene el arroz, más de 20 millones de quintales de maíz para alimentar las aves, los cerdos, las vacas, más de 3.5, 4 millones de arroz. Óigame, y haya un problema ya y decidan cerrar la frontera por una guerra, por cualquier calamidad. Nosotros aquí, da pena decirlo, pero nos morimos de hambre porque no somos autosuficientes y no motivamos, no fortalecemos esa condición que debe de ser real, de al menos producir el alimento que consumimos. La tortilla, que es tan básica, el arroz, ya se está sustituyendo
el arroz por los frijoles, porque es más barato y es más accesible al pobre pueblo, al pueblo pobre. Y no le ponemos atención a ese tipo de situaciones que estamos en desventaja completamente. Mire, el Tratado de Libre Comercio en el aspecto agrícola favorece a los exportadores de melón, a rubros que, si bien es cierto, generan riqueza y mano de obra, pero que no son tan sensibles, tan importantes como la siembra del maíz y del arroz. Ahí deberíamos de orientar el esfuerzo, el apoyo, los recursos en gran manera. Y no se requiere mucho, Chendo, el ingeniero lo sabe, no se requiere mucho para enfilar a tener una condición diferente en el campo. Muy bien. Don Juan Valladares y Héctor Hernández están con nosotros al banquillo. Pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo a propósito de lo que planteaba don Juan Valladares, de generar protección para ciertas cadenas productivas en nuestro país. ¿Qué tan efectivas son las medidas en momentos de déficit para nuestro país? Ya tenemos déficit incluso, ingeniero Hernández, de maíz, de frijol, de arroz, y no digamos en muchos otros productos que vienen de Nicaragua. Ya nos explicaba lo de Guatemala. Eso de cerrar fronteras, ¿qué tan efectivo es? Más allá de las revisiones de los tratados de libre comercio. No, es que hay que justificar por qué se están cerrando la frontera, ¿verdad? No por incapacidad nacional para producir, sino que hay formas legales para retener por corto tiempo la introducción de productos de otro país a Honduras. Por ejemplo, la solución usted la vio con los productores de cebolla, que eso es viejo, allá en Ocotepec. Nosotros manejamos la producción nacional, todos los rubros, con cadenas. Nosotros teníamos 10 cadenas agroalimentarias. Entonces, por ejemplo, la cadena de hortalizas, ahí teníamos a los importadores de cebolla, importadores de papa, de los mercados, de los supermercados, los productores, para ponernos de acuerdo con fechas de siembra. Por ejemplo, si la cebolla sale de enero a mayo en Honduras, se limita las importaciones de otro país para que el precio no lo boten, no caiga. Veda inmediata, pero inmediatamente, pero en consenso, ¿va? En consenso, por eso es la cadena, porque ahí está el importador y le dicen no se le va a dar permiso aquí en SENASA ni en Industria y Comercio mientras no termine el periodo de cosecha en Honduras. Entonces eso se manejaba en la leche con chucri, todo en la carne, con las empacadoras. Y hay que volver a ese proceso de encadenamiento productivo, porque se maneja más ordenado. Usted tiene al productor, a los intermediarios, a los distribuidores, a los detallistas y el consumidor ahí representado. O sea, se perdió esa... Y cada una de esas cadenas tiene un secretario ejecutivo que lo está dirigiendo, pero en el caso cuando yo estaba en el Ministerio de Agricultura, yo dirigía personalmente eso, para acompañar al secretario y darle más fuerza a eso. Por ejemplo, una primera vez que un ministro, y única vez, que ha llevado a Chucri a tomarse un café con comerse 2 galletas ahí a la SAC, a sentarse ahí como empresario de la leche, ¿verdad? Para que lo vieran los productores, para negociar los precios, pero no mandando emisarios, ¿verdad? Entonces todos los supermercados, Primark, todos se sentaban ahí, los que importaban carne de Nicaragua, de las empacadoras. Entonces parar eso mientras estaba produciéndose la carne acá en Catacama. Entonces es un proceso ordenado del agro y que tiene mecanismos legales el país para defenderse de situaciones como importaciones ilegales, prácticamente ilegales y sin consenso. ¿Y qué de los mercados, de los nichos para otros productos que también forman parte de esa cadena alimenticia que permite la potenciación de los productores, el ingreso de divisas a nuestro país sin dañarles? Si le pongo esto por el ejemplo que hoy viven los camaricultores, que se han visto afectados por el cierre del mercado taiwanés. Sí, claro, ahí ya directamente es un problema político, sin analizar, de golpe. Nosotros
que somos solanchanos conocemos la forma de actuar de presidente Zelaya, de Mel, que actúa a veces sin pensar, y más políticamente, ¿verdad? Entonces, esas situaciones hay que analizarlas con equipos de trabajo. Por ejemplo, el mejor mercado para los camaricultores del sur, los camaroneros, es Taiwán. Imagínense que Honduras está exportando más de 300 millones de dólares en camarones y más de 100 millones en filete de tilapia. La suerte es que el filete de tilapia va para Estados Unidos, pero si hubiera ido a Taiwán, estuviéramos iguales, en quiebra, y se han perdido más de 30.000 empleos en el sur. Que eso es urgente para el nuevo gobierno recuperar esa zona del sur, porque tenemos ventajas competitivas igual que Ecuador, y tenemos que trabajar muy fuerte en la parte de mercadeo, y que en el mercadeo, no debe influir las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas son aparte y la situación comercial es otra. Y aquí se mezcló lo político con lo comercial. Y eso no debe existir. ¿Se puede revertir todo esto en un año de actividades políticas a la orden del día sin que les dañe, don Juan? El gobierno terminó ya un año, ya menos de un año, y este es un año político, desgraciadamente. Lo que no se hizo, no es que sea pesimista, pero no creo que se haga. Y peor conociendo el accionar político de la dirigencia de los líderes políticos de nuestro país. No creo. Hay una escasez de divisas, hay una fuga, no fuga, sí, pérdida de divisas importando hortalizas, por ejemplo, de Guatemala, México principalmente, cuando tenemos potencial para poderlas producir aquí. Esa importación de 20 millones de quintales de maíz amarillo se compran con divisas escasas, que esas divisas podrían invertirse en carburantes, en medicinas, en lo que no tenemos, pero no da pesar, lástima y coraje de que eroguemos divisas en importar maíz cuando lo podemos producir en nuestro país. Cuando esos recursos, esa plata puede circular en nuestro país y beneficiar a muchas familias hondureñas, pero se van esos dólares y no regresan. Y en muchos aspectos, en muchas otras cosas, eso sucede. Desafortunadamente, el pueblo no tiene medios. Potestad la tiene, pero no tiene la acción que debería tener para reclamar. Somos un pueblo, además de falta de cultura, que no conocemos nuestros derechos, un pueblo inculto, un pueblo aguantador, un pueblo conformista, que no reclamamos por nada positivo. Recurrimos a protestas que no tienen sentido y no recurrimos a algunas protestas para reclamar los derechos del pueblo. Los productores es un sector que está tipificado bajo esa condición, desgraciadamente. Por eso estamos como estamos. Ojalá esto cambie, ojalá el pueblo despierte conciencia, que parte de la conciencia se despierte en las escuelas, en las aulas, en el colegio, pero está muy distante ese tiempo para que llegue. Va a llegar, no podemos seguir así, pero esperemos que suceda lo mejor. Esperemos que los políticos reaccionen, que los funcionarios reaccionen, de que tenemos que invertir en el campo, de que tenemos que darle seguridad jurídica al campo, ya controlar, ya basta con esas invasiones, gente que se dedica a eso, de que es un modus vivendi, de estar asusando a personas humildes para formar esos grupos invasores, dar inestabilidad jurídica, inestabilidad social en nuestro país, y eso nos está pasando y nos va a pasar factura si no lo controlamos. Tenemos que
recapacitar, que meditar, que reflexionar para cambiar nuestra conducta, nuestra manera de actuar. Muy bien, gracias don Juan, siempre es un gusto saludarlo. Fuerte abrazo hasta Olancho. Juan Valladares. Saludos, Juan. Es el gracias, presidente regional de Progrando y nos ha acompañado esta noche al banquillo, al igual que el ingeniero Héctor Hernández Amador, exsecretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Chema. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.